Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy Aku una vez MRS, para compartir con ustedes un contenido que estoy segura, les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo del romance turco, específicamente en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Estén listos para un viaje lleno de emociones, confesiones y mucho, mucho amor. Hoy, mis queridos amigos, vamos a desentrañar un momento IC superíndice 3 Nico, un momento que hizo suspirar a millones de personas en todo el mundo, la confesi superíndice 3N de Kerem Bürsin a Hande Erçel, pero no una confesi superíndice 3N cualquiera, no. Estamos hablando de una confesi superíndice 3N en rense varios idiomas. Escucharon bien. Kerem, con su encanto inigualable y su habilidad para conectar con su P superíndice 1 oblicuo, nos regala superíndice 3 una declaración superíndice 3N de amor que traspa superíndice 3 barreras link superíndice 1, esticas y culturales. Para los que no estén muy familiarizados con este fen superíndice 3 meno, permítanme explicarles un poco. Kerem Bürsin y Hande Erçel, conocidos por su trabajo en la serie turca Love is in the Air, se convirtieron en una de las parejas MS queridas y seguidas del mundo. Su química en pantalla era innegable y rápidamente, los fans comenzaron a sobar con que ese amor trascendiera la ficción superíndice 3N. Y bueno, para la alegría de muchos, fue. Su relación superíndice 3N, que comen superíndice 3 como un secreto a voces, se que enferm superíndice 3 para el deleite de todos. Ahora bien, la confesi superíndice 3N de la que les hablo no fue solo un te quiero pronunciado a la ligera. Fue una declaración superíndice 3N de intenciones, una celebración superíndice 3N de su amor, expresada en diferentes lenguas, demostrando la universalidad del sentimiento que los une. La habilidad de Kerem para hablar varios idiomas, y su decisi superíndice 3N de utilizar esa ventaja para expresar sus sentimientos, fue simplemente brillante. Este vídeo lo vamos a dedicar a analizar exactamente C superíndice 3 Mose Manifest superíndice 3 esta confesi superíndice 3 N multilingüe cuarto los idiomas que utiliza superíndice 3, el contexto, y por supuesto, las reacciones que provoca superíndice 3. Vamos a revivir esos momentos, a recrear el ambiente y a entender por qué copyright esta confesi superíndice 3 en SCAD superíndice 3 grabada en la memoria colectiva de los fans. Prepárense para sentir mariposas en el superíndice 3 mago porque esto es puro romanticismo. Antes de empezar, y como siempre, quiero pedirles que se suscriban al canal. Si son nuevos por Aku, bienvenidos. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ni superíndice 1 en vídeo, y hay superíndice 1 denme a crecer. Es una forma genial de que nos conectemos y de que estemos al tanto de todo el contenido nuevo. ¿Listos? Empecemos. La confesi superíndice 3N de Kerem, como ya les mencioné copyright, no fue un evento aislado. Se construye superíndice 3 con el tiempo, con gestos, con miradas, con entrevistas y con publicaciones en redes sociales. Pero el punto culminante, el momento que todos recordamos, fue ese en el que, de manera P superíndice 1 oblica y emotiva, Kerem decidió superíndice 3 expresar su amor a Hande en diferentes idiomas. Para comprender a fondo la magnitud de este gesto, es crucial retroceder un poco en el tiempo y entender el contexto en el que se desarrolló superíndice 3 esta historia de amor. Love is in the Air, la serie que une superíndice 3 a Kerem y Hande, no fue solo una producción superíndice 3 en televisiva MLS, fue un fen superíndice 3 meno global. La química entre los protagonistas, Eda y Serkan, trascendí superíndice 3 la pantalla, conquistando los corazones de millones de personas en todo el mundo. Los fans, fascinados por la aparente autenticidad de su relación superíndice 3N, comenzaron a especular y a desear que el amor que veían en la ficción superíndice 3N se hiciera realidad. La expectativa era alta y las redes sociales se convirtieron en el epicentro de esta fiebre romántica. Los fans, con su ingenio y creatividad, creaban vídeos, edits y fanfics, alimentando la esperanza de ver a Kerem y Hande juntos también copyright N en la vida real. Los paparazzi, por su parte, estaban al acecho buscando la ni más ser al que confirmara los rumores. En medio de esta vorágine, Kerem y Hande, con su discreción superíndice 3N y profesionalismo, mantenían un equilibrio delicado. No negaban ni confirmaban las especulaciones, dejando que la ATM superíndice 3 esfera de misterio y expectativa siguiera creciendo.
Sus apariciones P superíndice 1 oblicuas juntos, sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones en redes sociales, eran analizadas al detalle por los fans, que buscaban cualquier indicio de romance. Fue en este contexto, con la tensi superíndice 3n acumulada y la esperanza en el aire, cuando Kerem decidí superíndice 3 dar el paso. La confesi superíndice 3n multilingüe cuarto MNS que una simple declaraci superíndice 3n de amor, fue una confirmaci superíndice 3n p superíndice 1 oblica. Una celebraci superíndice 3n de su relaci superíndice 3n, y una forma de conectar con sus fans de una manera MS personal e íntima. Empecemos por el idioma natal de Kerem, el turco. Copyright. Mejor manera de empezar que con las palabras que fluyen MS naturalmente. En turco Kerem us superíndice 3 expresiones llenas de sentimiento, palabras que resaltaban la belleza y la importancia de Ande en su vida. Utiliz superíndice 3 frases como seni seviyorum, que significa te amo, y otras expresiones que denotaban admiraci superíndice 3n y afecto. El simple hecho de usar su lengua materna agrega superíndice 3 una capa de autenticidad y profundidad a sus palabras, demostrando la sinceridad de sus sentimientos. El uso del turco no fue solo un acto sim superíndice 3 lico, fue una manera de conectar con sus raíces, con su identidad y con su p superíndice 1 oblico turco, que ha sido el primero en enamorarse de su trabajo. En ese momento Kerem demostró superíndice 3 un profundo respeto por su país de origen y por sus fans turcos, que han sido fundamentales en el inicio de su carrera. El turco con su sonoridad y sus expresiones llenas de matices, permití superíndice 3 a Kerem transmitir la emoci superíndice 3n y la sinceridad de sus sentimientos de una manera MS directa y personal. Luego pasamos al English Copyright S, el idioma que Kerem domina a la perfección superíndice 3n, ya que viví superíndice 3 y estudi superíndice 3 en Estados Unidos. En English Copyright S, Kerem se expresa superíndice 3 con la misma convici superíndice 3n. Utiliz superíndice 3 palabras directas, pero a la vez, llenas de ternura. Imaginen la escena, I love you. Sencillo pero poderosísimo. Ademnes Jack superíndice 3 con frases MNS elaboradas, expresando su felicidad y gratitud por tener a Ande en su vida. La fluidez con la que manej superíndice 3 el English Copyright S permití superíndice 3 que el mensaje fuera claro, directo y fácil de entender para millones de personas alrededor del mundo. El English Copyright S en este contexto, fue la puerta de entrada a un p superíndice 1 oblico global. Kerem con su dominio del idioma, pudo llegar a sus fans de todo el mundo, conectando con ellos de manera directa y efectiva. La elecci superíndice 3n del English Copyright S demostró superíndice 3 o ambici superíndice 3n y subisi superíndice 3n de llegar a audiencias internacionales, una estrategia que sin duda contribuí superíndice 3 al copyright sito de la serie y al reconocimiento de su carrera. Pero la cosa no cad superíndice 3 a Kerem, siendo una persona muy cosmopolita, también copyright en se aventur superíndice 3 con el español, el idioma de match simos fans de la serie. Aunque no es su idioma principal, demostró superíndice 3 un gran esfuerzo y dedicaci superíndice 3n al pronunciar algunas frases en español. Utiliz superíndice 3 el te amo y otras frases que aunque simples, llegaron al coraz superíndice 3n de los hispanohablantes. Este detalle fue muy valorado por el p superíndice 1 oblico latinoamericano y español, que sinti superíndice 3 un vínculo MS fuerte con el actor al ver su esfuerzo por comunicarse en su idioma. El español, en este caso, fue una muestra de respeto y aprecio por el p superíndice 1 oblico hispanohablante, que ha sido uno de los MS fieles y entusiastas seguidores de la serie. El esfuerzo de Kerem por hablar en español, aunque fuera con algunas dificultades, fue percibido como un gesto de cercanía y gratitud. Los fans de habla hispana, sinti copyright dose valorados y reconocidos, respondieron con entusiasmo compartiendo el video, traduciendo las frases y celebrando el amor de Kerem y Ande. No podemos olvidar el alemán, otro idioma que Kerem maneja, aunque no con tanta soltura como el English Copyright S a superíndice 1n ast, se atreví superíndice 3 a expresar su amor con un ICH Liebedich. Y lo hizo con tanta emoci superíndice 3n. Este gesto demostró superíndice 3 que Kerem no se limitaba a las barreras idiomáticas y estaba dispuesto a llegar a todos sus fans. El alemán, aunque no tan extendido como el English Copyright S o el español, fue un guía, o a los fans alemanes y a otros seguidores de habla germana.
La pronunciación superíndice 3n de Kerem, aunque imperfecta, fue percibida como un gesto de inclusi superíndice 3n y de respeto hacia la diversidad de su p superíndice 1 oblicuo. El ICH Liebedich con su tradici superíndice 3n y su romanticismo, reson superíndice 3 en los corazones de los fans de habla alemana, que se sintieron parte de esta celebraci superíndice 3n del amor. La elecci superíndice 3n de estos idiomas no fue casualidad. Reflejaba la diversidad de su base de fans y su deseo de conectar con ellos de manera personal y significativa. Fue una forma de decir, mi amor por ti, Ande, y por ustedes, mis fans, es tan grande que no conoce fronteras. La confesi superíndice 3n multilingüe cuarto de Kerem fue, en esencia, un acto de comunicaci superíndice 3n global. Al utilizar diferentes idiomas, Kerem rompí superíndice 3 las barreras idiomáticas y culturales, y lleg superíndice 3 a un p superíndice 1 oblicuo m, s amplio y diverso. Este gesto, adem s de ser romántico, fue strat copyright hico y demostró superíndice 3 la inteligencia y la visi superíndice 3n de Kerem como artista. El contexto de esta confesi superíndice 3n fue igualmente importante. Se produjo en un momento en el que la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande era toda un secreto a voces. Los rumores y las especulaciones eran constantes, y los fans esperaban ansiosamente una confirmación superíndice 3n. La confesi superíndice 3n multilingüe cuarto de Kerem fue, en ese sentido, la confirmación superíndice 3nm de ser romántica y espectacular que podamos esperar. Fue una forma de decir estamos juntos y estamos felices. La forma en que Kerem y Ande decidieron hacer p superíndice 1 oblica su relación superíndice 3n tambi copyright n fue un reflejo de su personalidad y de sus valores. En lugar de recurrir a fotos robadas o a declaraciones sensacionalistas, optaron por un enfoque MS genuino y respetuoso, eligiendo el momento y la manera de compartir su felicidad con sus fans. Las reacciones de los fans fueron, por supuesto, de euforia. Las redes sociales explotaron con mensajes de alegría, sorpresa y admiraci superíndice 3n. El hashtag asociado con la pareja se volvió superíndice 3 tendencia en varios países, y los fans compartieron vídeos, fotos y edits celebrando el amor de Kerem y Ande. Fue un momento de uni superíndice 3n. Para la comunidad de fans, un momento que fortaleció superíndice 3 su vínculo con sus dolos y entre ellos. La reacción superíndice 3n de los fans fue espontánea y emocional. Los mensajes de apoyo y de felicitaciones inundaron las redes sociales, demostrando el cariño y la admiración superíndice 3n que sentían por la pareja. Los fans, al verse reflejados en la historia de amor de Kerem y Ande, se sintieron partícipes de su felicidad y celebraron con ellos este momento especial. Este acto de Kerem no solo fue romántico, sino también copyright n strat copyright hico. Demostró superíndice 3 su inteligencia y su comprensión superíndice 3n de la importancia de conectar con su p superíndice 1 oblicuo. Supo utilizar su fama y su influencia para algo ms que entretener, para celebrar el amor y la alegría. La confesi superíndice 3n multilingüe cuarto de Kerem fue mucho ms que un simple acto romántico, fue una demostración superíndice 3n de su profesionalismo y de su compromiso con sus fans. Kerem supo entender la importancia de conectar con su p superíndice 1 oblicuo de manera personal y significativa, y utilizó superíndice 3 su fama y su influencia para transmitir un mensaje de amor y felicidad. Es importante señalar que ms al de la confesi superíndice 3n en ese, lo que realmente cautiv superíndice 3 a todos fue la autenticidad de Kerem. Su sinceridad, su emoci superíndice 3n y su valent para expresar sus sentimientos en p superíndice 1 oblicuo, lo convirtieron en un verdadero cono romántico. La sinceridad y la autenticidad de Kerem fueron la clave de su copyright cito. Su capacidad para conectar con sus fans de manera genuina y transparente fue lo que lo convirtió superíndice 3 en un dolo. Kerem, al mostrarse tal como es con sus fortalezas y debilidades, conquistó superíndice 3 los corazones de millones de personas en todo el mundo. La historia de Kerem y Ande, aunque con sus altibajos, es un ejemplo de que superíndice 3 el amor puede trascender las fronteras, los idiomas y las culturas. La confesi superíndice 3n multilingüe cuarto de Kerem Bürsin es, sin duda, un momento inolvidable en la historia del entretenimiento turco, un momento que nos record superíndice 3 que el amor es un lenguaje universal que todos podemos entender. El legado de la confesi superíndice 3n multilingüe cuarto de Kerem y Ande va ms al del romanticismo. Su historia nos enseña que el amor,
la sinceridad y la conexi superíndice 3n genuina pueden trascender las barreras culturales y link superíndice 1 esticas, y que la comunicaci superíndice 3n atrap copyright S de diferentes idiomas es una forma de enriquecer las relaciones y celebrar la diversidad. Este momento conotan copyright N inspire superíndice 3 a otros artistas a ser S out copyright ticos y a usar sus plataformas para conectar con sus fans de manera significativa. Y bueno, mis queridos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Hemos repasado la famosa confesi superíndice 3n de Kerem Bürsin a Ander Zel en varios idiomas, analizamos el contexto, los idiomas utilizados, y las reacciones que provocó superíndice 3. Fue un viaje lleno de emociones y romanticismo, ¿verdad? Quiero agradecerles a todos ustedes por ser parte de esta comunidad. Su apoyo y sus comentarios son muy importantes para ¿Q copyright les parecí superíndice 3 esta confesi superíndice 3n? ¿C superíndice 3 mola vivieron ustedes en su momento? ¿Q copyright idioma les toc superíndice 3m es el coraz superíndice 3n? De copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su opinión superíndice 3n. Y por superíndice un último pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si a superíndice 1n no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis PR superíndice 3 simos vídeos. Los espero en el PR superíndice 3 simo con ese contenido interesante y emocionante. Un abrazo enorme y nos vemos pronto. Chao, chao.